Todo lo que diga, Señor, sea para edificación de tu iglesia y para tu honra y tu gloria. Mi Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder exponer sagazmente tu palabra, para que cada oyente pueda entender el mensaje que tú tienes preparado para con ellos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, suplicando tu bendición. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Tomen sus lugares, por favor. El título de la enseñanza de esta mañana, hermanos, lleva de esta manera: paz en la tormenta. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída del hombre. Nuestro planeta, hermanos, es escenario constantemente de huracanes, de terremotos, tsunamis, sequías, erupción de volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, y todos ellos amenazan en destruir la vida humana. Pero el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es el único que nos puede dar esperanza en cuanto a la existencia de la vida humana. Quiero decirles, hermanos, que depositar nuestra fe en el Evangelio no solamente trae consuelo, sino trae esperanza para poder subsistir en un mundo que agoniza. En este pasaje, hermanos, vemos una tormenta en el mar, y sin duda una tormenta impresionante. Pero también hay tormentas que azotan a la vida de toda persona, que también son impresionantes. Como lo encontramos aquí registrado en la palabra de Dios, en donde se encontraba Jesús y sus discípulos. En esta tempestad, hermanos, Cristo demostró su poder, su soberanía al reprender la naturaleza. Esta es la idea, hermanos. Nuestro Dios todavía está sentado en su trono. Nuestro Dios todavía tiene poder absoluto para controlar las situaciones complicadas que pudiera vivir la raza humana. Y nosotros, como cristianos, debemos tener en mente, hermanos, que nuestra fe descansa en aquel que es soberano de todas las cosas. Así que no hay por qué temer, no hay por qué ser amedrentados por las situaciones que vive nuestro país y aún el mundo entero. Veamos en este pasaje, hermanos, una vez más, cómo nuestro Señor Jesucristo busca la forma de aumentar la fe de sus seguidores. Busca la forma de darle lecciones a sus seguidores para que en el ejercicio de estas lecciones puedan encarar con valentía las diferentes tempestades que le pudiera llegar a la vida del hombre. Pasajes paralelos a lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer en Mateo señala que las olas cubrían la barca. Mateo 8:24. Marcos 4:7 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Lucas 8:23 dice que anegaban y peligraban. Estos pasajes, hermanos, vienen a describir la naturaleza de la tempestad que estaban enfrentando los discípulos. Con estas descripciones, hermanos, podemos entender que
Realmente hubo un milagro sorprendente de parte de nuestro Señor Jesucristo en darle protección a sus discípulos. Veamos los participantes del milagro. Nuestro Señor Jesucristo como personaje principal de este pasaje. Vemos también a sus discípulos. Y quiero decirles, hermanos, que como primera cosa, pasajes paralelos del milagro, estos tres evangelios describen la naturaleza de la tempestad. Estos tres pasajes declaran que era impresionante esta tempestad que estaban siendo amedrentados los discípulos. Y ahora, hermanos, como segunda cosa, vamos a ver los participantes del milagro, Cristo. Curiosamente, hermanos, mientras ocurría este gran caos donde los discípulos pensaban que habían llegado el fin de su existencia, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la popa de la barca. Marcos 4:38. Cabe mencionar, hermanos, que no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Quiero decirles, hermanos, que este es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, la paz nos acompaña aunque estemos atravesando en medio de las situaciones difíciles. Quiero decirles, hermanos, Cristo descansando, Cristo durmiendo, da la idea de que cuando hay una correcta relación con el Padre, todo debe estar en quietud y en paz, aunque en nuestro alrededor veamos situaciones muy complicadas. Cabe mencionar, hermanos, que la paz, la tranquilidad que el creyente debe disfrutar en este tiempo dependerá de su comunión con Dios, dependerá de su confianza en Dios, dependerá de la fe en Dios. Porque, hermanos, ustedes y yo ya hemos visto, no hay poder humano que pueda frenar esta situación que está viviendo el mundo entero. Y aún los reyes, los gobernantes de la tierra han reconocido que solamente Dios puede ayudarles. Así que, si los gobernantes han reconocido que solamente en Dios hay solución, ¿cuánto más nosotros? Cada uno de nosotros debe entender, hermanos, que si estamos nosotros atravesando situaciones difíciles en la vida, lo que nos ha de ayudar en seguir adelante será nuestra comunión con Dios, será nuestra confianza en Dios, será nuestra fe en Dios, no en las circunstancias que nos rodean. Así que, hermanos, será bueno imitar la fe y la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también a sus discípulos. Posiblemente, hermanos, los discípulos, como marineros, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos, hermanos, que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar. Pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Entonces los discípulos entraron en pánico. En Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. En Marcos dice que ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas dice: Maestro, maestro, que perecemos. Sea como sea, hermanos, debió haber un sinfín de gritos clamando a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. No son las mismas expresiones que hoy en día los hijos de Dios claman en medio de las dificultades. A veces, hermanos, nosotros
con tremenda desesperación y aún al borde del pánico, clamamos: Señor, sálvanos que perecemos. Y en otras vidas o en otros cristianos, su clamor es en forma de reproche contra Dios. No tienes cuidado que perecemos. ¿Cuánta gente hoy en día son expertos en juzgar las cosas que acontecen en nuestro mundo? Sean políticos, sean gente estudiada, viendo los acontecimientos del mundo, siendo religiosos. Todo mundo ahora se ha vuelto experto para descifrar la situación en que vivimos. No es nuestro lugar saber el porqué de estas cosas que está pasando en el mundo entero. Es nuestra posición buscar el rostro de Dios, porque estando en el mundo, hermanos, estaremos expuestos a diferentes situaciones complicadas. Es por eso, hermanos, que ustedes y yo no nos toca cuestionar esta situación que nos pasa, ni mucho menos cuestionarle a Dios. Nuestra posición, hermanos, es confiar en el Señor, creer en el Señor, que tarde o temprano nos dará la victoria en medio de la tempestad. No es tiempo de estar gritando a los cuatro vientos. No es tiempo, hermanos, de estar reclamando a los gobernantes. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de fortalecer nuestra fe. Tercera cosa, principios que podemos adquirir de este milagro. Jesús es despertado de su sueño y entonces los reprendió por su falta de fe. Porque teméis, hombres de poca fe. Anteriormente, hermanos, sus discípulos habían presenciado las sanidades que Jesús había realizado, pero el temor se apoderó de ellos. Cristo le dio una lección: fe absoluta en Dios. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. También podemos decir, hermanos, que no perdieron completamente su fe, ya que al buscar a Jesús y despertarlo para que se salvaran, expresara su confianza en que realmente Cristo les podría ayudar. Por eso Cristo les dijo: hombres de poca fe. Confiar en Dios, hermanos, implica no dejarse atemorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazan en destruirnos. Pero es importante no intimidarnos por ellas. Nuestra confianza debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios hará un milagro más en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en el mundo entero. Así que, hermanos, en el reproche de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo hombres de poca fe, le estaba diciendo: no basta tener poca fe, debes tener una fe absoluta en Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, la situación que nos ha tocado vivir en este 2020, lo más que podemos echar mano para enfrentar los diferentes retos que vienen por delante es fe absoluta en Dios. No en las estrategias de los gobiernos, que sin duda Dios puede guiarles. No en la forma en que se puede frenar todas estas situaciones, que sin duda ayuda. La fe que ustedes y yo debemos ejercer debe ser en Dios, porque Él tiene control de las cosas. Él puede frenar esta situación complicada que está amedrantando al mundo entero. Ricos y pobres están siendo víctimas de esta enfermedad. Y quiero decirles, hermanos, el hombre creado por Dios
es responsable de sus actos y tienen que entender, hermanos, que cada uno de nosotros compareceremos delante de Dios para rendir cuentas. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos entender, hermanos, que en medio de esta situación debemos ejercer una fe absoluta del Señor para no ser disciplinados por nuestro Dios. No se supone, hermanos, que en esta época las personas más tranquilas, las personas más quietas, esperando en Dios, deben ser los cristianos. Pero qué triste es que son los que hasta ya están analizando fechas y calendarios bíblicos acerca del fin del mundo. Déjate de cosas y ponte a vivir la vida cristiana. Déjate de esas cosas y ponte a fortalecer tu fe en Dios. Porque es lo que ustedes y yo necesitamos en esta época, en estos momentos. Fe absoluta en Dios. Una de las expresiones que dijeron los apóstoles: ¿no tienes cuidado que perecemos? Saben, hermanos, cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serios peligros de muerte. Recordemos al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca, eran pescadores, que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña algunas cosas. Primero, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Segundo, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran que cuán inútil e incapaz somos en aquellas áreas que supuestamente dominamos. Cristo les dio la segunda lección: quitar todo orgullo y autosuficiencia para atraernos al trono de su gracia. Quitar todo orgullo y autosuficiencia para depender absolutamente del poder de Cristo. Saben, hermanos, a veces llegamos a pensar que tenemos áreas fuertes en nuestras vidas. Con cuánta razón el apóstol Pablo más adelante en una de sus epístolas dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Saben, hermanos, la fe debe ser puesta en práctica en nuestra vida cotidiana. Ellos fueron expuestos a una situación cotidiana. Ellos eran pescadores. Ellos sabían los peligros. Sin duda ellos sabían nadar. Conocían esas tormentas fuertes sobre ese lago. Quiso Cristo enseñarles a ellos que en todas las áreas de sus vidas, en su vida cotidiana, deben depender de Cristo totalmente. Otra expresión que habla Cristo aquí: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece extraño, hermanos, que Cristo hiciera esta pregunta, porque realmente peligraban de muerte. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, hermanos, que estaban llenos de temor los discípulos. Pero Cristo le dijo: ¿dónde está tu fe? ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro, hermanos, no era el viento o las olas, sino la incredulidad que tenían ellos. Así el Señor, hermanos, se acercó para cuestionarles: ¿dónde está tu fe? Cristo le dio la tercera lección. Mostró su soberanía al reprender el viento
y las olas. Dice la palabra de Dios que luego se hizo bonanza, una tremenda tranquilidad. ¿Saben, hermanos? No debemos asustarnos, no debemos intimidarnos, que ya el virus ya le pegó al vecino, que al otro pueblo ya está. No te temorices. ¿Dónde está tu fe? Para el mundo, hermanos, esto es la máxima expresión de la locura, porque ellos van a decir: no estás viendo cuántos muertos en los países del primer mundo que no tuvieron en cuenta los requisitos de salubridad. Miren cuántas muertes, miren las naciones del primer mundo, cuántas medidas de salud están tomando, y todavía ustedes dicen: hay que tener fe. Pues sí, hay que tener fe. Hermanos, si llega aquí, ¿tiene el dinero para curarse? ¿Hay hospitales para curarse? ¿Hay doctores para que lo curen? ¿Hay medicina? ¿Tenemos nosotros los lugares capacitados para poder tener pacientes miles y miles? ¡No! Entonces, ¿por qué te preocupas? Ten fe. Ten fe en que Dios te cuidará. Porque no puede cuidarte el hombre. No puede cuidarte o ayudarte tanto las medicinas que hay ahorita. De hecho, todas las medicinas fuertes lo tienen los ricos. Y tu Big Vaporú es lo que puedes encontrar ahí en las tiendas. Y muy caro. Saben, hermanos, quiero decirles: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sí, estamos viendo países del primer mundo sucumbiendo ante esta enfermedad. Nuestro México empieza a sucumbir. Los pueblos empiezan a darse evidencias de este contagio. ¿Qué hay que hacer? Gritaremos: Señor, ¿no te das cuenta que en San Pedro del Rosal existe Monte Moria? ¡Frena la epidemia! ¿No ves que perecemos? No, yo creo, hermanos, que ustedes y yo tenemos que tener fe. Si hemos de pasar esta epidemia con vida, gloria al Señor. Y si no, doblemente gloria al Señor, porque nuestra vida estará en la presencia del Señor. Adiós deudas. Adiós todas las cosas que nos afligen hoy en día. ¿Por qué estás amedrentados? ¿Por qué? ¿Dónde está vuestra fe? Así que, hermanos, la tercera lección aquí que Cristo le dio a los discípulos al reprender el viento y el mar fue mostrar su soberanía. Hermano mío, Cristo es soberano. Cristo es soberano. Él tiene control de las cosas. Todo está bien. Ay, es que ya son miles y miles de muertos en el Estado de México. Sí, todo está bien. Pero, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder con la economía? Todo está bien. Pero, ¿de qué vamos a vivir? Todo está bien. Recuerden, es la voz de Cristo que les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está tu fe? Miren, hermanos, ahorita los pasajes de las Escrituras son impresionantes. Cuando Dios alimenta todos los animalitos de la tierra, no aran, no trabajan, y su buche está lleno de comida cada tarde. Las flores se visten de gala con diferentes
e impresionantes colores. Cuanto más vosotros que valéis más que esos animalitos, que esas plantas. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué estás asustado? No se asuste, no se asuste. Cristo todavía es soberano de todas las cosas. La cuarta lección es el hecho de estar caminando fielmente en los caminos del Señor. Y no nos dejará solo en el mar de tempestades. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos procurado seguir al Señor. Nos hemos esforzado. Usted, al estar en la casa de Dios, se ha esforzado en seguir al Señor. Y a pesar de los problemas y tempestades que hemos vivido, estamos siguiendo al Señor. Quiero decirles, hermanos, sí, somos hijos de Dios, hijos del gran Rey, somos bienaventurados, pero a pesar de todas esas bendiciones, vamos a estar atravesando tormentas y tempestades en la vida. El Señor no ha prometido bonanza desde el día de la salvación hasta nuestra muerte, ni que seamos librados de experiencias amargas o de peligro, pero sí podemos tener la seguridad en estas circunstancias, que el Señor estará con nosotros durante nuestra trayectoria en este mundo. Quiero decirles, hermanos, los marineros, los apóstoles, vieron la tempestad, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba. Quiero decirles, hermanos, cuántas tragedias, cuántas tribulaciones, cuántas angustias, cuántas tempestades hemos sido expuestos. Pero se nos ha olvidado que el Señor ha estado con nosotros. Y hemos mirado más las circunstancias que la presencia del Señor. Esta es la cuarta lección. Que no se nos olvide que Cristo está con nosotros en medio de la tempestad. Y si Él está en medio de nuestra barquilla, entonces no nos hundiremos. Su vida, su familia, nuestra iglesia, aún nuestra nación, no se hundirá si nosotros como iglesia confiamos que Cristo está con nosotros. Y debemos creer. No importa, hermanos, termino diciendo, no importa la tormenta que estemos pasando. Nos asombraremos de lo sencillo que Dios puede hacer las cosas. Si Cristo está en nuestra barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es tu Dios, que está contigo en la barca. Queridos hermanos, sí podemos tener paz en medio de la tormenta, porque Cristo está con nosotros. Que Dios nos ayude entonces a seguir fortaleciendo nuestra fe en Él, para poder salir avante ante esta situación que aqueja al mundo entero. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por recordarnos que eres un Dios soberano. Poder absoluto de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Poder absoluto para resguardar y cuidar la vida de tus hijos. Mi Señor, que en medio de la situación en que vive nuestro país y aún el mundo entero, ayúdanos a tener fe. Fe en que tú harás milagros sorprendentes para preservar nuestras vidas. Mi Dios, bendice cada corazón presente y bendice las vidas de los hermanos que nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Bendice sus corazones y fortalece la fe de ellos. En el dulce nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos, pueden saludarse
En la tarde, a las 6:30 de la tarde, continuaremos con nuestro servicio.